America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Muñe. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Es un placer saludarle en esta mañana de jueves 19 de octubre. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y transmitimos a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Si usted lo prefiere, ya estamos en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Estamos ahí a sus órdenes, listos para recibir sus comentarios, críticas, sugerencias, con todo gusto. En unos momentos más le iremos dando lectura a todo lo que usted nos haga llegar ahí con todo gusto. Déjeme decirle que estamos arrancando esta mañana, la siento yo fresca, no sé usted, a ver cómo la percibe, una mañana fresca. Pues el pronóstico meteorológico nos dice que estamos amaneciendo a 13 grados. Ya ve que en días pasados arrancábamos a 9 grados, hoy es a 13, pero se siente frío para que usted lo considere. Y el pronóstico además nos dice que será un día preponderantemente nublado. En este momento cae una brisa, una pequeña llovizna en la capital michoacana. Y bueno, la temperatura máxima proyectada 20 grados a las 2 de la tarde será el momento más caluroso que tenemos proyectado para Morelia en las próximas horas, o a lo largo, mejor dicho, de este jueves 19 de octubre. Hoy vamos a arrancar este espacio informativo aquí también en cabina para informarle a detalle con Verónica García. Usted la conoce muy bien. Y bueno, pues ayer estuvo ahí dando cobertura en el Congreso del Estado, en lo que pues se sabía ya que era un asunto prácticamente cantado, como usted y yo lo veníamos platicando. Pues se va a acordar, pero hace meses que aquí comentamos con usted que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, que Morena y sus aliados iban a intentar tener un auditor carnal, igual que lo han hecho los anteriores, y por eso querían quitar a Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Desde entonces empezamos a platicar ese tema. Bueno, pues esto finalmente se consumó y en Michoacán ahora se tiene no un auditor carnal, no, se tiene un auditor súper carnal. Y ahora vamos a hablar de todo esto que sucedió ayer en el Congreso y lo que repercute para el futuro inmediato de Michoacán, o lo que podría repercutir, lo que nos dicta la historia que podría pues generar como consecuencias tener a un auditor súper carnal, ni nada más ni nada menos que, como aquí se lo advertí, un compadre del gobernador en turno, Alfredo Ramírez Bedoya. Y para hablar de estos detalles, hoy nos acompaña aquí en la cabina Vero García. Vero, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todo nuestro auditorio en esta mañana lluviosa, fresca, para pues hablar de todo lo que ha ocurrido ayer por la noche en el Congreso del Estado. Bueno, pues platícanos, ¿cómo comenzó esta historia ayer en el Congreso del Estado, donde por lo menos, ya iremos ahí desglosando las cosas, pero por lo menos como lo había pedido, por ejemplo, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, sí estuvieron los diputados, se abstienen el PRI, se abstiene también el PRD, pero de manera sorprendente, el PAN decide acompañar la elección de un auditor súper carnal. Platícanos cómo estuvo todo este asunto.
Bueno, Carlos, pues comentarte, como tú lo señalas, efectivamente estuvieron presentes en un hecho poco usual para Michoacán, 39 de los 40 diputados. Únicamente faltó la diputada María de la Luz Núñez Ramos de Morena. Ella tiene un problema respiratorio desde la época de COVID y bueno, pues ya tenía varias sesiones que ella se había ausentado. Efectivamente, ella es la única diputada que se ausenta ayer. Están los 39 diputados ahí presentes. Y bueno, tras una breve discusión, hubo 3 diputados de Morena que abordaron ahí la tribuna legislativa. Seiran ahí Alemán Sierra, Roberto Reyes Cosari también estuvo, pues en un hecho que es poco usual ya en el Congreso del Estado, porque incluso se había ausentado a las sesiones. Estuvo Fidel Calderón Torreblanca defendiendo este dictamen. Abordaron también tribuna del PT, Baltasar Gaona García, su coordinador Reyes Galindo Pedraza. Y bueno, pues por la parte de la oposición, únicamente Julieta Gallardo Mora es la única que se pronunció en contra. Y luego, pues, Carlos, tras estas posiciones en tribuna, el Congreso determinó, bueno, pues, designar a Marco Antonio Bravo Pantoja con el voto a favor de 28 diputados, Carlos. Hay que decir, son diputados de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano. La representación parlamentaria, y como tú lo dices, la sorpresa fue la bancada de Acción Nacional. La votación, hay que recordarlo, se hizo vía cédula, es decir, es una votación que es anónima, pero los 11 diputados del PRD, del PRI y de Encuentro Solidario que votaron en contra o que se abstuvieron, como tú lo señalas, bueno, pues tuvieron una estrategia inteligente, mantuvieron sus cédulas o las papeletas que les dan allá en el Congreso selladas, firmadas por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios para que no haya embarazos de la urna, como ocurrió en el caso de Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Bueno, pues ellos mantuvieron su papeleta en su lugar, con lo que, bueno, pues se dio constancia que los 28 votos que se depositaron en la urna fueron a favor de Marco Antonio Bravo Pantoja. Así que ahí estuvieron los diputados del Partido Acción Nacional. Habrá que decir que la plenaria fue encabezada por la vicepresidenta de la mesa directiva, la petista Brenda Fraga Gutiérrez, luego de que, bueno, pues ya no nos lo explicamos, la presidenta y panista Laura Ivonne Pantoja Bascal aseguró que quiso ser congruente con sus convicciones, consideró que el proceso que se seguiría sería violatorio de los procesos judiciales y simplemente pues no asumió la presidencia de la mesa, pero sí votó a favor de Marco Antonio Bravo Pantoja. Oh, inaudito lo que ve uno en el Congreso, Creo que no se cree. Yo veía a los diputados que pasaban y creía en un momento ingenuamente, como ha ocurrido en otras ocasiones, votan todos, pero bueno, pues algunos votan a favor de otra persona, ¿no? Pero finalmente nunca se sabe quién votó por qué, porque puede haber sido cualquiera el que votó por otros. ¿Y todos los votos fueron para Marco Bravo? Hubo 28 votos y los 28 fueron para Marco Bravo. Bien Pantoja. planchado el asunto, como se dice, planchadísimo. de manera común, ¿no? Sí, no, y en un hecho pues que no es además usual en el Congreso, por lo menos siempre disimulan y yo creo que le dicen a alguien, oye, pues tú vota por otro. Ayer aquí en las entrevistas que tuvimos, recordará usted la posición de Marco Polo Aguirre y la de Adriana Hernández Íñiguez, y había un par de tesis. Una, que se cometía un desacato federal si votaban y elegían a un nuevo auditor. Y por el otro lado, pues que no pasaba absolutamente nada porque el desacato no tenía ya nada que ver, porque se iba a elegir al auditor superior porque se había dado un juicio político y el juicio político es constitucional y entonces eso dejaba, digamos, sin efecto cualquier disposición o cualquier posibilidad de desacato. Esa era otra disyuntiva. Ayer también la enfatizó en ese sentido el dirigente del PRI, Guillermo Valencia, quien le advirtió a sus diputados que en caso de participar de la elección, de votar por alguna de las opciones para ser auditor, que podrían ir hasta la cárcel. Así lo dijo contundentemente Guillermo Valencia, así lo dijo también ayer aquí con nosotros Adriana Hernández, pero al final del día estos que votaron pues consideran que no. Y una de las personas, una de las diputadas que abordó tribuna para defender justamente esta tesis es la diputada Seira
quien finalmente fue una de las que usó la tribuna, será Anaí Alemán Sierra, para defender la elección del auditor supercarnal, para elegir al compadre de Alfredo Ramírez Bedoya como el auditor superior de Michoacán. Escuche usted. Hoy estamos cuestionando porque se argumenta una suspensión que tiene que ver con un procedimiento administrativo y jurídico diferente al juicio político que votamos en este pleno y que hoy en día está firme. No podemos estar confundiendo, no podemos estar revolviendo los procedimientos que tienen que ver con las materias distintas que este Congreso tiene facultades que desarrollar. La Constitución Política del Estado de Michoacán es muy clara. Tenemos esa facultad en todos los órganos que dependen de este Congreso. Al día de hoy no hay una solicitud de amparo por el procedimiento de juicio político en contra del anterior auditor superior de Michoacán. Todo lo demás que se comente por otros procedimientos no deberían de ser materia ni siquiera de este procedimiento que estamos haciendo el día de hoy, porque además la convocatoria que salió está relacionada con ese juicio político que el día de hoy es firme. También a favor de la designación del auditor superior de Michoacán, habló en la tribuna legislativa el coordinador de la representación parlamentaria, Marco Polo Aguirre Chávez. Él respaldó la argumentación de Seira Anaí Alemán Sierra, señaló que el juicio político contra Miguel Ángel Aguirre Avellaneda representa una decisión soberana del Congreso que no podrá revertirse mediante ningún amparo. Incluso señaló que hay muchas opiniones de muchos actores políticos, incluso periodistas, pero que bueno, pues muchos pueden opinar, pero la última decisión la tiene el Congreso. Yo respeto mucho las opiniones que he escuchado en diversos medios y que ahorita plantearon en esta tribuna, pero lo más importante es que si se sienten agraviados recurran, y seguramente el Congreso, los que tomamos hoy la decisión, va a salir a favor porque el juicio político está por encima. Y lo que es en el tema jurídico no va a haber manera de ganar. En el tema político y en el asunto de los comentarios, pues pueden haber muchos, pero en el tema jurídico no hay manera, y nosotros estamos seguros de que la decisión va a ser a favor de la decisión que hoy tome el Pleno en el nombramiento del siguiente auditor. Ahí estaban un par de ejemplos de esta defensa para elegir al auditor, pero hay un asunto que vale destacar. Cuando la comisión inspectora elige la terna, la meten en un sobre sellado, se la entregan a la presidenta de la mesa directiva para que la resguarde hasta que, habían dicho ellos, hasta que se resolviera el amparo que promovió Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Es decir, por lo menos en algún instante, todos estos que hoy abonan en pro del auditor supercarnal tuvieron la duda de si se cometía o no desacato federal, porque de otra manera, pues no hacen toda esta pantomima de el sobre sellado para resguardarlo hasta que se resolviera el amparo. Pero así lo hicieron, es decir, en algún momento por lo menos tuvieron la duda, porque quienes hicieron posible esta votación fueron justamente en la misma comisión inspectora, la mayoría que la conforman de diputados de Morena y aliados. Así es que por lo menos en algún momento tuvieron la duda, una duda que insiste, por ejemplo, la diputada del grupo parlamentario del PRD, Julieta Gallardo Mora, que sí puede haber una situación de ilegalidad. Reprochó además a los diputados oficialistas que hicieran mayoría para convocar a la sesión y aclaró que es falso el argumento de que el juicio político es inatacable y que tanto la remoción del auditor como su inhabilitación es cosa juzgada, al recordar que hay una suspensión definitiva otorgada por un juez de distrito que no puede ignorarse. Por ello, retomó una opinión jurídica de un área de la Secretaría de Servicios Parlamentarios en la que señala que, en caso de no respetar la suspensión y designar
un nuevo auditor, los legisladores serán denunciados ante el Ministerio Público de la Federación y sancionados con hasta 9 años de prisión. Esta es la opinión que manifiesta Julieta Gallardo, que manifestó ayer en el Pleno Legislativo. En el supuesto de que no se respetara la suspensión y se designara un nuevo auditor, el quejoso puede promover un incidente por efecto en el incumplimiento de la suspensión presentada. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Ley de Amparo, el juez del distrito requerirá para que el término de sus 24 horas se cumpla con la suspensión, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los diputados serán denunciados al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones tercera y cuarta del artículo 262 de la Ley de Amparo. Artículo 262. Se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar cualquier otro cargo, empleo o comisión pública. El servidor público que en el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de la suspensión. Bueno, pues tras estas intervenciones en tribuna de los legisladores, se oficializó de inmediato ya el nombramiento del nuevo auditor superior de Michoacán. De inmediato rindió protesta ante el Pleno Legislativo y bueno, pues a partir de la publicación de este documento en el Periódico Oficial del Estado, pues ya entra en vigor. En entrevista ya con los medios de comunicación y tras esta designación, Marco Antonio Bravo Pantoja dijo tener una relación de compadrazgo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, aunque también aclaró que no es su hermano del alma. En entrevista, informó primero que pues no tiene ninguna relación, ya que el mandatario estatal se encuentra en el Ejecutivo y como auditor está en el Poder Legislativo, pero luego explicó que lo conoce desde hace mucho tiempo y sostienen una relación personal, aunque también aclaró que son temas que no se mezclan en ningún sentido. Y bueno, pues señaló que él no siente que exista ningún conflicto de interés. De relación fuera común. de lo laboral, Sí, conozco al gobernador de hace mucho tiempo, como conozco a muchas personas que ¿Tiene su amigo, su compadre, si tenemos un tema de que no es mi hermano del alma, es un tema de que efectivamente en su oportunidad se dio una situación de un compadrazgo, pero él está en su labor, yo estoy en mi labor como servidor público. Es un tema propio de integridad que no se mezcla en ningún sentido. No hay un tema, no hay un conflicto de interés, porque yo no vengo de trabajar de una administración, en este caso, que venga del Ejecutivo. A mí en este caso me generó una designación la parte del Congreso del Estado y es lo que estamos atendiendo. Bueno, pues ahí está el reconocimiento de lo que ya le habíamos informado aquí en Postdata. Prácticamente fuimos los únicos que hemos dado a conocer esta información y además se la dimos a conocer con muchos meses de antelación. Todavía despachaba Miguel Ángel Aguirre Avellanedo cuando aquí le dijimos que venía un auditor carnal, cuando aquí le advertimos que Morena y el gobernador Alfredo Ramírez estaban encima del resto de los diputados para lograr este objetivo. Aquí le advertimos que es un clásico de los poderes en turno o de los gobernadores en turno, pretender tener todo el control, todo el poder, y Morena trae esa tesis desde que pues llegó al poder con López Obrador. Esa es su búsqueda, tener todo el control, que todas las instituciones le rindan pleitesía a quien está empoderado en el momento, como a nivel nacional lo hace López Obrador. Y lamentablemente, la verdad es que créame que hay que lamentarlo, está sucediendo exactamente lo mismo en Michoacán. Aquí se lo adelantamos, le repito, todavía era auditor Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, había pues un intento desde entonces por quitarlo, le fueron, quitando hasta la autonomía que había logrado la Auditoría Superior de Michoacán, que ahora no descarto que el próximo año le den más millones
a la Auditoría Superior y no descarto que le regresen todo lo que le habían quitado a Miguel Ángel Aguirre, ¿o tú lo ves diferente? No, Carlos, yo creo que sí. De hecho, para el cierre de este año, el auditor está pidiendo ya una ampliación de cerca de 22 millones de pesos. Asegura que no tenía recursos para el pago del 3% de la nómina. Lo que también decía Miguel Ángel, ¿no? Lo que decía Miguel Ángel, que de hecho Miguel Ángel, pues si tú recuerdas, comentaba la situación en la que él se había encontrado para poder garantizar a los trabajadores que tuvieran todas sus prestaciones. Miguel Ángel decía que él había determinado, bueno, pues sacrificar un tema del pago del impuesto a la nómina que se le paga al gobierno de Michoacán y llevar a cabo el proceso judicial que le esperaba, porque se negaba el Congreso y el Ejecutivo en consecuencia, porque el recurso pues lo da el Ejecutivo, no hay que, no nada más depende del Congreso, se le negaba una ampliación presupuestal. Ahora para el cierre del año, decía ayer el auditor, requiere poco más de 20 millones de pesos para el cierre de este año. Aparte de que también se está pidiendo obviamente un recurso adicional para el año que entra. Dice él que para aumentar 25% el salario a todos los auditores, a todo el personal de la auditoría, porque bueno, pues dice que se requiere, yo le decía ayer, pero el gobernador dice que no va a haber aumento para la burocracia. En ningún lado. Y bueno, pues los auditores son burocracia, hacen otro trabajo, otro tipo de trabajo, pero bueno, pues ellos también están dentro de la burocracia. Vamos a ver cuál es la postura que asume el Ejecutivo en este tema, y evidentemente en la ampliación presupuestal, pues el Congreso lo está acompañando. Bueno, pues júrelo usted que le van a dar esos recursos, y todo aquello que le quitaron y le negaron al anterior auditor, pues se lo van a dar a este, porque es compadre de Alfredo Ramírez. Es un auditor súper carnal. Y mire, en la lógica elemental, ¿para qué serviría tener un auditor compadre, Ben? ¿Qué te imaginas que nos puede generar al resto de los michoacanos, o qué ventajas le da a quien gobierna? No, pues evidentemente la ventaja para quien gobierna es que no va a tener ninguna fiscalización, va a poder manejar los recursos públicos pues al antojo. Y en el caso de los michoacanos, pues la desventaja terrible que tenemos es que, bueno, pues va a haber una práctica de opacidad y de falta de rendición de cuentas, que es el problema que nos ha mantenido en toda esta problemática enorme que arrastra Michoacán desde hace años. Me parece, Carlos, agravada con la llegada de Lázaro Cárdenas Batel a Michoacán. Pues no hay más que recordar que la bursatilización de la nómina decían que no era deuda, y bueno, pues apenas se convirtió en deuda bancaria en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Que se tuvo que regularizar. Así es. No hay mucho que pensarle, no hay que ser muy inteligente, no hay que descubrir el hilo negro. Cuando hay un poder, en este caso un gobernador, que debe someterse al escrutinio, que tiene que revisarse el gasto que hace del dinero público, que tiene que haber una fiscalización y que no le tiene ningún temor porque está haciendo lo correcto. Si ese gobernador sabe que está intentando hacer lo correcto y que no tiene empacho en que una fiscalización, una auditoría superior observe quién comete un error para poder él actuar en consecuencia, trátese de quien se trate de su administración, no tendría empacho de tener al máximo enemigo en la Auditoría Superior de Michoacán, porque estaría haciendo las cosas bien, correctas. Pero cuando lo que decide es tener al compadre ahí, usted y yo sabemos lo que representa un compadre. Cuando usted, y en mi caso he invitado a alguien a que sea mi compadre, se trata de un gran amigo al que le tengo toda la confianza. Y en la política, un personaje de esos nos lleva irremediablemente a mal pensar. Qué lástima que los diputados, pero sobre todo los de oposición, los del PAN, que son los más visibles, le hayan cumplido este deseo al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Va a seguir la opacidad, coincido, tal cual lo ha dicho Vero García. No es la primera vez que pasa, Alfredo Ramírez, siendo diputado local, opositor en esos días del gobierno de Silvano Aureoles, criticó la elección de Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Y Miguel Ángel Aguirre llegó con 35 de 40 votos, ojo, 35 de 40 votos. Y en aquellos días los traidores fueron algunos integrantes de Morena, porque así lo dijeron algunos de los propios morenistas,
que no concebían que Silvano Aureoles hubiera podido tener o imponer como auditor superior a un empleado de la Secretaría de Finanzas. Fíjese, a un empleado. Alfredo Ramírez, después de quejarse amargamente en aquellos días, ahora no tiene empacho en que su compadre sea el auditor superior de Michoacán, y ahí le ayudaron. Él podrá decir que él no metió la mano, él podrá decirle a usted que no hizo absolutamente nada para que esto sucediera, pero los diputados, lamentablemente, que no quieren ser contundentes en los temas, que luego no quieren correr los riesgos, pues saben que hubo presiones y saben que el gobernador estuvo encima de esta determinación del Congreso del Estado. Una verdadera lástima. Ya sucedió con Silvano Aureoles, como le acabo de platicar, pero antes había sucedido también con Leonel Godoy, que es otro gobierno de triste memoria, con una cantidad enorme de sospechas de corrupción, y también Leonel impuso su auditor carnal. Es una práctica que me parece ocurrido en todos los gobernadores, Carlos. En esta ha sido pues totalmente, pues ya digamos, abierta, ya no hay ninguna forma política, ya no hay ningún respeto hacia la ciudadanía, porque bueno, pues al reconocer que son compadres ya sabemos y ya tenemos un anticipo de cómo va a ser el trabajo de la Auditoría Superior de Michoacán. Y fíjate que quería comentar contigo y también con el auditorio, que bueno, pues la reflexión me parece que también ahora, que lo más importante es el tema de la fiscalización, pero ¿qué va a pasar, Carlos, en el 2024 con la alianza que tienen PRI, PAN, PRD? Y bueno, pues encontraba este mensaje que ayer publicó Silvano Aureoles, que dice lo siguiente: PAN Michoacán da pena, sus diputadas y diputados se venden con Morena, avalando un acto totalmente ilegal y con plena anuencia de Acción Nacional. Hay que decir que entre los diputados está el hermano del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, el diputado David, y dice Silvano: la credibilidad azul está en la lona y ponen en juego la viabilidad del Frente Amplio por México, porque insistía también Guillermo Valencia, Carlos, ¿qué va a pasar? ¿De qué lado están los otros partidos que están en este frente en la decisión del auditor? Ya han pasado algunos tropiezos, lo han superado, pero ya está muy cercano el proceso electoral, entonces quizá esta decisión que se toma en Michoacán pues tenga una repercusión grave a nivel nacional, porque ayer asistió David votó a favor de este auditor supercarnal. Bueno, pues ahí tiene, y es Silvano Aureoles, no lo pierda de vista, que tiene acusaciones severísimas de corrupción de parte de este gobierno. Es Silvano Aureoles, que logró 35 votos de 40 con sus aliados en el Congreso para imponer a Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, como en su momento lo denunció Alfredo Ramírez, y pues sabe de estos temas. Por eso le recuerdo estos datos, porque si lo señala Silvano Aureoles, pues es que sabe cómo se opera en el Congreso de Michoacán. En fin, así las cosas. De ayer el gobernador, cuando se le preguntaba sobre esta posible elección de un auditor, pese a que había este amparo, pues él decía también que no había inconveniente, que él es abogado y que no hay absolutamente ningún problema legal. Argumentó también que el juicio político por el que fue destituido finalmente Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, pues les permite al Congreso del Estado elegir al nuevo auditor. Así argumentó Alfredo Ramírez Bedoya. El amparo quedó sin materia, porque recordemos, ustedes son medios de comunicación, están bien informados, que el exauditor estuvo sujeto a un juicio político, ya fue votado, quedó firme y resultó responsable de los cargos que se le establecieron por corrupción en el juicio político, el cual está firme. Entonces, yo soy abogado, así que no nos van a contar, ni nos van a asustar con el petate del muerto, ni con cuestiones legaloides. Y bueno, es un tema legislativo, 100%, nosotros no intervenimos, ellos están tomando sus determinaciones y bueno, ya tomarán esa decisión cuando lo crean conveniente.
Y como ya se lo anticipábamos ayer en conferencia de prensa, el dirigente del PRI aquí en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, advirtió a sus diputados locales para que asistieran a la sesión del Congreso y se abstuvieran, dijo él, de validar una ilegalidad con la elección del nuevo auditor superior de Michoacán. Les dijo que de ausentarse facilitarían que Morena y sus aliados lograran el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, requeridos para lograr su objetivo, o votar por alguno de los integrantes de la terna. Dijo él que iniciarían el proceso de destitución fundamentado en un acuerdo del Consejo Político Estatal. Por eso hicimos este acuerdo, porque antes no teníamos un fundamento para expulsar del partido a quienes hicieran eso. Ahora sí, y por eso quiero dejar constancia, porque quien no vaya y vote por alguno de las 3 cédulas que se les entregarán, se le iniciará un proceso de expulsión. Que quede claro. Los diputados de nuestra fracción parlamentaria deberán acudir a la sesión, pero no votarán, para no ser parte de una ilegalidad que los puede llevar a la cárcel con todo y fuero local, por la comisión de un delito federal al violar una suspensión jurisdiccional. Bueno, pues ahí tiene lo que ayer advertía Guillermo Valencia. Al final sus diputados pues coincidieron en su tesis, por lo menos, porque pues así se abstuvieron o no permitieron lo que dice Silvano Aureoles, el exgobernador, que los compraran. Y la tesis que se queda siempre cuando sucede esto es que hubo alguna ganancia de por medio. La verdad es que en el Congreso este tipo de decisiones difícilmente se votan así nada más. Alguna vez aquí le recordará usted, bueno, en aquellos años estábamos todavía en la televisión, en Canal 13, y pudimos en aquellos días sí encontrar los cheques, las transferencias que les hicieron a algunos diputados para que votaran a favor de una determinada situación al interior del Congreso, y en aquella ocasión pudimos constatar que hubo cheques o que se fueron a cambiar al banco y que eran por exactamente las mismas cantidades en la mayoría de los diputados. Luego algunos se defendieron cuando los fuimos entrevistando, no, es que yo pedí un préstamo. Cada quien tenía una tesis, pero en aquellos días pudimos comprobarlo. Creo que después de eso se ha dejado de usar la transferencia o el cheque y se opta, lamentablemente, cuando hay dinero de por medio, por el cash. Pero no es la única situación, hay otras cosas que luego ganan quienes son diputados al levantar la mano a favor de algo que quiere el gobierno en turno. Es una práctica no nueva y ojalá que no hubiera estado presente ayer, ojalá que no, que por lo menos los panistas hayan votado convencidos de que este auditor súper carnal, un compadre de Alfredo Ramírez, lleve las riendas de la fiscalización. Es increíble aceptar eso, es incomprensible, pero bueno, a lo mejor todos los diputados del PAN consideran que sí es posible. ¿Cuántos son, por cierto, los del PAN? Los diputados del PAN son 7. 7 los que convencieron para que votaran por el auditor súper carnal, el compadre de Alfredo Ramírez Bedoya. Y como dato que ya le había dado para cerrar este tema e ir a otras cosas, recordará usted que ya le habíamos informado que la esposa de Marco Bravo, pues apenas en agosto del año pasado recibió también de manos del gobernador Alfredo Ramírez una notaría en Cuitzeo, la número 91, las que no dejaron que entregara Silvano Aureoles, sí las entregó Alfredo Ramírez, y la entregó una de esas a la esposa del hoy auditor súper carnal. ¿De veras no son datos como para preocuparse por lo que viene? Cuando la esposa de Marco Bravo es también prima del secretario particular del gobernador de apellido Cepeda. ¿De veras no son estas señales desafortunadas en la fiscalización para la transparencia de Michoacán? Complicado el panorama, créame, es lamentable porque en rendición de cuentas, en materia de transparencia, Michoacán está reprobadísimo y todo indica que así vamos a seguir. Ni hablar.
Ojalá esto no se vaya a convertir, después del reparto de notarías, después de ir ganando todo el poder en órganos como este de la fiscalización, ojalá no se vaya a convertir este sexenio de Alfredo Ramírez en el sexenio de Hidalgo. ¿Cuándo se puede detectar todo esto? Sobre todo se empieza a detectar en el segundo periodo gubernamental, en la recta final, es cuando empiezan a suceder o a darse a conocer todos los presuntos, como ha sucedido, nosotros lo hemos visto y se lo hemos ido informando en todos los anteriores gobiernos. Parece que empiezan bien, así está hoy el de Alfredo Ramírez en materia de finanzas, parece que va bien, pero esto que ha sucedido ayer en el Congreso es una pésima señal, como ya las hubo en el pasado. Ojalá que no, pero la posibilidad está latente. Como todos los días, agradezco a Vero García que nos haya acompañado estos minutos hoy en este espacio informativo con toda esta información que nos ha venido a compartir después de estar ahí en el Congreso del Estado presenciando pues esta determinación lamentable de un auditor súper carnal, el compadre de Alfredo Ramírez. Vero, gracias. Gracias a ti, Carlos. Como siempre, gracias a todos ustedes por estos minutos juntos. Hasta pronto. Y déjeme informarle que el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, afirmó que el sistema de salud comunitaria representa una oportunidad de colaboración entre diferentes instituciones como la Iglesia Católica y la Universidad Vasco de Quiroga, que beneficia a la población más vulnerable. Ciencias de la Salud, UVAC. A propósito del arranque del Sistema de Salud Comunitaria Nuestra Señora de la Salud en Atécuaro, Monseñor Carlos Garfias, arzobispo de Morelia, comentó que este programa representa una oportunidad de colaboración entre la Iglesia, las autoridades civiles y la Universidad Vasco de Quiroga en beneficio de la salud de la comunidad. Me da mucho gusto y mucha esperanza ver que podemos arrancar este programa de salud comunitaria. Creo que es una gran esperanza y la posibilidad de que podamos implementar este tipo de servicio, de colaboración y de apoyo de este tema tan importante y fundamental en la vida del ser humano como es la salud. Señaló que además es una respuesta al llamado del Papa Francisco para ser una iglesia en salida, que busca el encuentro con el otro y la colaboración para el bien común. Como el Papa nos lo ha pedido, queremos colaborar, ir haciendo formas, programas, atención a nuestra ciudadanía con la colaboración y participación de todos. Finalmente, Monseñor Carlos Garfias invitó a la comunidad de Atécuaro a acercarse al sistema de salud comunitaria que coordina la Universidad Vasco de Quiroga, la Arquidiócesis de Morelia, el Ayuntamiento de Morelia y el Banco de Alimentos de Michoacán. Les invito a todos que se dispongan y participen para tener la atención de salud que requieran. Piensen en la bondad, en el esfuerzo y dedicación de todos los que estamos impulsando estos programas. Ojalá que ustedes lo aprovechen para su salud, para la salud de su familia y para la salud de toda la comunidad. Y tenemos ahora una invitación que le quiere hacer el Ayuntamiento de Morelia, en específico la Secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, a la 13ª Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula. Secretaria, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos, con el gusto de saludarte. Pues sí, efectivamente, invitarlos para que asistan a la 13ª Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula. ¿De cuándo a cuándo se va a llevar a cabo? ¿Cuándo se pone en marcha? ¿Y qué vamos a encontrar quienes nos demos una vuelta por Capula? Es del 21 de octubre al 5 de noviembre, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Pues el domingo es la inauguración, a las 12 de la mañana es el desfile de las Catrinas y a la 1 de la tarde ahí en la plaza principal es la inauguración, que están todos invitados. Y bueno, pues encontrarán más de casi 300 artesanos, donde en conjunto ellos presentarán pues todas sus piezas únicas, artesanales, obviamente de Catrinas, así como otras piezas de barro, que ellas también pues hacen esos atractivos. Y pues todos estos días habrá eventos culturales también, habrá también el área de cocina gastronómica para que vayan a degustar también los ricos platillos que preparan ahí en Capula, Carlos.
Una feria que logra atraer personas interesadas, no solo del ámbito nacional, sino internacional. Se ha vuelto, digamos que, el centro neurálgico de la Catrina, y hay una artesanía espectacular. Sí, muy variada, porque como ves, pues ahora sí que es la fortaleza de esa tenencia donde varias familias se dedican a elaborar estas artesanías. Bueno, pues te va a encontrar una gran variedad de catrinas que ahora pues es alusivo al Día de Muertos, pero sobre todo preservando la tradición alfarera de la tenencia, que es su fortaleza, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues además se pueden encontrar instrumentos de cocina, platos, en fin, hay una variedad bárbara, pero indudablemente la Catrina es como la joya de la corona. Sí, es la joya de la corona, y sobre todo ahorita pues muy alusiva a estas fechas que vivimos mucho pues en Morelia, en Michoacán, así que es parte de nuestras tradiciones, y habrá también pues, como te comentaba, eventos culturales, la danza de los viejitos, los cúrpites, por mencionar algunos, las cocineras que también pues lo van a estar a precios módicos, y bueno, todos los días habrá pues ahí de alguna manera sorpresas para que acudan en familia, que es una feria que se ha distinguido porque no se permite la venta de alcohol, y sobre todo que el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar nos ha encomendado mucho que sean motivos de los eventos de convivencia familiar, y que sirva también pues para la construcción del tejido social, y que pues se trabaja por construcción de la paz en esta administración, Carlos. No, pues excelente. Entonces, el sábado ya nos damos una vuelta. ¿Sí? Repítenos la invitación, por favor, secretaria. ¿A partir de qué hora podemos darnos una cita este sábado? Inicia este sábado a partir de las 10 de la mañana, que es 21 de octubre, hasta el 5 de noviembre, pero el domingo 22, desde las 12 nos pueden acompañar porque es el desfile de las Catrinas, y a la 1 de la tarde pues es la declaratoria inaugural oficial, y pues los esperamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, desde el 21 de octubre al 5 de noviembre. Esperemos superar pues la expectativa de asistencia de la ocasión anterior, que asisten más de 70,000 personas, y pues es una derrama económica de más de 30 millones de pesos, que pues genera también empleos directos e indirectos, Carlos, y eso ayuda pues a la detonación de la economía de la tenencia y del municipio. Bueno, pues seguramente será un éxito esta feria de la Catrina allá en Capula. Secretaria, muchas gracias por tomarnos la llamada y hacer esta invitación a todos nuestros radioescuchas. Ojalá que todo vaya excelente. Los esperamos, Carlos, muchas gracias y excelente día para todos. Gracias, igualmente, buen día. Y bueno, déjeme informarle también, porque hay otro tema grave el que está enfrentando Michoacán, con 98% de los municipios del estado con problemas de sequía. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya declaró ayer a Michoacán en emergencia por este motivo, en emergencia por sequía, y pidió a la Federación considerarlo como zona de desastre por este problema. Con 98% de los municipios en condiciones de sequía, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó el decreto por el que declaró a Michoacán en emergencia por sequía y solicitó a la Federación que decrete la entidad en zona de desastre hídrico, luego de que registró en julio el mes con la temperatura más alta de la que se tenga registro, y en septiembre el menor nivel de lluvia en 70 años. Ante autoridades de todos los niveles, advirtió que el estado se encuentra en una crisis preocupante que se atenderá a través de un plan que iniciará con la integración de un comité estatal y regionales que determinarán las acciones específicas, pero se prevé redireccionar la obra pública a la ampliación de pozos profundos, redes de distribución, plantas potabilizadoras y tratadoras de aguas residuales. Como primer paso de este plan, estableceremos la declaratoria de emergencia por sequía que hoy firmé en nombre del gobierno del estado de Michoacán. Pero también elevaremos la solicitud al gobierno federal para que declare en conjunto también a través de la CONAGUA zona de desastre hídrico el estado de Michoacán. Estas declaratorias implicarán una serie de acciones y compromisos que ejecutaremos para abordar este problema. Con un llamado a ediles y diputados a respaldar las acciones que se implementarán, anunció que con asistencia técnica de la Federación ya se valora una acción radical en bombardeo de nubes en una tercera parte del estado para forzar las lluvias. Ya estamos estudiando y valorando en conjunto con la CONAGUA para el
reporte técnico y poder tomar la decisión de proceder al bombardeo de nubes en una tercera parte del estado de Michoacán. El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, informó que a nivel nacional Michoacán fue uno de los 4 estados que sufrió mayor sequía, de tal manera que para el 30 de septiembre tenía almacenada menos agua que antes de la temporada de estiaje. El delegado de la Comisión Nacional del Agua, Jesús Camacho, informó que para la declaratoria de sequía se tomarán en cuenta 3 aspectos. El primero, el monitor de sequía, que arroja que 105 municipios del estado enfrentan sequía extrema, un municipio sequía severa y 5 municipios sequía moderada, aunque no se dio a conocer su identidad. Precisó que también se tomará en cuenta el nivel de precipitaciones pluviales, que en la cuenca del Lerma registró 44% de lo estimado y en el Balsas cerca del 50%. En el caso de almacenamiento de las presas, en un promedio se encuentran al 60%. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, informó que el problema de sequía generó pérdida total en 60,000 hectáreas de cultivo de temporal, principalmente de granos, mientras otras 20,000 registraron afectaciones parciales. Señaló que en consecuencia se implementarán acciones específicas que disminuyan las pérdidas económicas que esto representará. En el sector agrícola tuvimos una afectación de total, se perdieron cerca de 60,000 hectáreas, fundamentalmente de maíz y sorgo, temporalero, y otras 20 y tantas mil hectáreas con afectación parcial por la sequía. Ahí, la que sigue, por favor. Se estará aplicando un programa especial emergente por la Secretaría de Desarrollo Rural, donde se distribuirán semillas, fertilizantes, micorrizas y algunos otros. Se apoyará con maquinaria pesada a productores siniestrados y a productores que han sufrido esto para tratar de reducir el impacto económico que esto ha tenido. Y durante la presentación del plan de atención a la crisis por sequía, el gobernador Alfredo Ramírez señaló que tras los primeros 2 años de gestión, el gobierno de Michoacán se ha colocado en 7º lugar en política ambiental de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano de la Competitividad. Señaló que la evaluación del IMCO entre 2021 a la fecha, el estado avanzó 12 lugares en este ranking gracias a las acciones inmediatas para atender la problemática de los incendios forestales. Las medidas que tomamos en estos 2 años de gobierno en materia de medio ambiente nos ha permitido ubicarnos en 7º lugar como el mejor estado en política ambiental, de acuerdo al IMCO, Instituto Mexicano de la Competitividad, en su estudio y reporte 2023. Avanzamos de 2021 a 2022 12 lugares. Bueno, pues un tema delicadísimo, sin duda, este de la sequía, que va a impactar severamente, como ya lo decía el secretario del área, en pues los productores, muchos productores, con este impacto que ya hay en 60,000 hectáreas. Es una cantidad pues realmente abrumadora, 60,000 hectáreas de cultivo de temporal afectadas. Y bueno, lo que puede causar la sequía es muy grave, por ello se declara esta emergencia. Y bueno, el peor de los momentos podría darse en la temporada de calor del próximo año. No tendremos agua suficiente en las presas, no habrá manera de hacerle frente de una forma correcta, y bueno, esto va a generar pues una crisis. No lo pierda usted de vista este otro tema, porque el asunto es tan grave que esta emergencia de sequía pues le ha provocado al gobierno del estado que se le considere en zona de desastre, porque va a impactar al 98% de los municipios. Así la gravedad de la sequía en Michoacán. Déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa.
Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos ahora al ámbito de la seguridad con la cobertura por todo el territorio estatal de Red 113, los compañeros liderados por Marcos Morales. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Comenzaremos en esta ocasión la tierra caliente michoacana, y es que los ocupantes de una camioneta Toyota Tacoma de color negro fueron blanco de una agresión a balazos, dejando como saldo 2 personas sin vida. Sin embargo, la unidad también terminó por impactar contra otro vehículo que luego del choque acabó volcado. Esta camioneta circulaba sobre la calle Terapio Rendón cuando comenzó a ser seguida por pistoleros que desde otro auto le dispararon en repetidas ocasiones. El conductor de la Tacoma al momento de los disparos perdió el control de su unidad y chocó contra una RAM de color rojo, misma que debido al encontronazo acabó volcada. En un primer momento, para atender esta emergencia, se movilizaron paramédicos y elementos de la policía local, los cuales, ya sin signos vitales y con impactos de bala, hallaron a un masculino a bordo de la Tacoma. Momentos después fueron informados del ingreso a la clínica Santa Fe de otro masculino que también presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego, mismo que falleció minutos después. De ambos se ignora su identidad. Es de señalar que hasta el momento se ignora el paradero de los ocupantes de la RAM volcada, situación que ya es investigada por las autoridades. En tanto, en Lázaro Cárdenas, momentos de tensión vivieron algunos pobladores de la tenencia de las Guacamayas al presenciar cuando un ebrio sujeto atacó a policías municipales, quienes a su vez realizaron detonaciones al aire intentando desarmar al agresor. Al final, el hostil y su padre fueron requeridos y un oficial resultó lesionado. Los uniformados recibieron el reporte de una camioneta de color blanco circulando a exceso de velocidad, por lo que patrulleros acudieron, logrando ubicar esta unidad en las inmediaciones del sitio conocido como La Placita. Los policías le marcaron el alto a los ocupantes, quienes opusieron resistencia. Sin embargo, los policías lograron esposar al chofer de la furgoneta, mismo que en su borrachera decía pertenecer a un grupo delictivo, momento en que su hijo tomó un machete y comenzó a perseguir a los uniformados. La situación fue grabada por varias personas. En estos videos se aprecia cómo en un inicio los elementos de 2 patrullas intentan contener al tipo con el machete, pero este arremete en su contra una y otra vez.
Uno de los municipales incluso toma una escalera metálica para intentar protegerse con ella, pero en el forcejeo esta se le cae y es tomada también por el rijoso. Uno de los oficiales cae al suelo y es lesionado con el machete, por lo que sus compañeros, al verlo en riesgo inminente, realizan algunas detonaciones al aire para tratar de distraer al agresor. Por al menos 6 minutos esta situación continuó, el sujeto con machete correteando a los oficiales, su padre esposado corriendo a su lado, hasta que finalmente llegue el apoyo y logran someter a los infractores. Finalmente también comentarles que en Morelia, una camioneta terminó severamente dañada tras ser embestida por el tren en el sector Independencia del Periférico. El accidente se registró a la altura de la colonia Vivero Indeco, fue reportado por varias personas. Se apreció que el vehículo involucrado es uno de la marca Ford Bronco de color gris, cuyo ocupante resultó ileso. Él responde al nombre de Ángel Roberto. En el lugar se presentaron patrulleros y paramédicos de rescate, quienes confirmaron que el conductor de la camioneta y su canino no presentaban lesiones. Él mencionó a los policías que no había escuchado el ferrocarril. Los oficiales de tránsito se encargaron de los peritajes respectivos. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Excelente jueves. Quedamos al pendiente. Un excelente día para todos. Buen día. Le informo también que luego de que la policía Morelia no fue convocada para el operativo de seguridad del Festival Jalo, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, admitió que el convenio de seguridad con el gobierno del estado no se ha llevado a cabo, no se ha cumplido en su totalidad. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, admitió que aunque va caminando el convenio de coordinación institucional con el gobierno estatal para reforzar las acciones en materia de seguridad pública, no se ha logrado cumplir en su totalidad por algunas complejidades. Ante los desencuentros con el gobierno estatal y luego de que el municipio no fue convocado para apoyar la seguridad en el Jalo Fest, expresó la disposición de la policía de Morelia para apoyar en este y todos los eventos que así lo requiera el Estado. Quiero decir que yo voy a poner de mi parte en todo momento para no politizar y mucho menos en temas de seguridad. Yo ofrezco mi apoyo con la policía municipal para lo que se requiera de los eventos del Estado y por supuesto que voy a pedir el apoyo de ellos en los eventos que tengan que ver con la ciudad y tenemos que trabajar juntos por Morelia. El edil de Morelia dijo que pueden existir complejidades, pero se tienen que sortear y se tiene que dar vuelta a la hoja para que prevalezca el diálogo. Bueno, hay complejidades, pero se tienen que sortear y se tiene que dar la vuelta y debe de prevalecer el diálogo. Yo insisto, yo ofrezco todo lo que esté en mí para poder ayudar en todo lo que se requiera de los eventos y por supuesto que yo también voy a insistir siempre en pedir su apoyo para todo lo que tenga que ver por la ciudad, porque no es un apoyo a mí, es un apoyo a la ciudad que gobierno.